proyecto más costoso de la historia de la República Peruana ha terminado para Odebrecht. La corrupción de esa empresa lo tumbó. Ustedes van a ver el gas, el contrato, ya lo hemos suscrito, así que eso va, ya no tiene retroceso. Lo que sucede es que lo que mal comienza, mal acaba. Cuando se firmó el contrato Gasoducto Sur Peruano, ojo, no había ni oferta ni demanda. La asesora legal de Odebrecht se reunía constantemente con los ejecutivos de Proinversión para hacer un terno a la medida. O sea, el contrato responde a los intereses de Odebrecht. Ese contrato corrupto, ese contrato abusivo es la madre del cordero. El gasoducto, tal como se hizo y aceptó, fue obra y gracia completa del último gobierno y su pareja, de su asociación con Brasil y con las conocidas y corruptas empresas brasileras. Si no había ni oferta ni demanda, ¿por qué diablos alguna empresa estaría interesada en ello? Muy sencillo, porque tenía ingresos garantizados. Le garantizaban que llueva o truene, ellos iban a tener 912 millones de dólares por 30 años. O sea, eso es la madre del cordero, ganar de acuerdo a contrato sí o sí, con ese famoso mecanismo de ingresos garantizados. Esa es la clave. Esa es la clave. Yo vengo colaborando con la Fiscalía, no solamente en este caso, sino en otros casos donde sí soy investigada, en este caso soy testigo. A quien más interesa que todo esto se transparente y se llegue a buen puerto es a mi persona. La historia del gasoducto para Odebrecht es el de la ignominia de haber aceptado un proyecto donde la corrupta empresa sembró relaciones y todo indica dinero para cosechar contratos. ¿Cuál es la historia de ese auge y caída? Para finales del 2009, Humala y Heredia tenían un padrino político brasilero, Lula, señalado en su país por actuar realmente como un lobista de constructoras brasileras. Trajo con él a los políticos del PT y con ello las relaciones con Odebrecht. ¿A quién se acercó o quién se acercó primero a Ollanta Nadine? ¿Los políticos brasileros o las constructoras brasileras? No, tienen que haber sido la relación entre políticos brasileros corruptos que le señalan el camino para resolver la ilegal contribución. ¿A cargo de qué o a cuenta de que una vez ganadas las elecciones iban a ser beneficiarios de contratos, en fin, ¿no? Para el 2010 solamente existía Brasil en la faz de las agendas. Así, a Heredia le importaban ahora las carreteras IRSA, donde probadamente Odebrecht coimió. Alianza Perú-Brasil. IRSA. Así empezaron las reuniones con el mandamás de Odebrecht en el Perú, ahora preso en Brasil, y del actor beneficiado, Jorge Barata. 31 de agosto del 2010, 10 a.m. Reunión con el señor Jorge Barata y Ollanta Humala. El Perú hoy es un destino bastante fácil de poder estructurar financiaciones para grandes proyectos. De ese año 2010 vienen los aportes de $30.000 mensuales del tal Marcelo, escritos con su puño y con su letra, y los $3 millones del Calvito Barbudo. Tú tienes que analizar cómo era el caso Lava Jato, cuál era la metodología. Odebrecht es una multinacional del crimen que invertía, así como el Barcelona, los grandes equipos de fútbol tienen sus ojeadores que van a ver quién es un buen jugador y lo fichan de joven. Acá también pues, invierten en las campañas electorales, obviamente para que cuando el candidato se convierta en presidente y hay una serie de cuentas por pagar. Mi apreciación es que invirtieron, obvio. Ahora sabemos, por uno de los archivos Excel encontrados a Fernando Miglaccio,
el reconocido número 2 de la División de Operaciones Estructuradas, la división oficial de coimas de Odebrecht, que en una lista de propinas, Odebrecht apuntó 4.800.000 reales, es decir, 3 millones de dólares como entregados para el programa Ollanta Humala. Más temprano que tarde, ese pago se homologará a los famosos barbudos de las agendas. Mi apreciación es que invirtieron, obvio. Esa sería, de acuerdo a lo conocido, la relación previa a gobierno Humala Heredia con Odebrecht. Podemos decir entonces que las empresas brasileras corruptas pusieron también a un presidente. Lo planificaron todo, incluido asesores. Carlos Tapia, el ex asesor personal de Humala, puede tener una verdad para los libros de historia. Viene a Lima un alto dirigente del Partido de los Trabajadores. Se llama ¿Walter? Walter Pomar. Sí. Entonces, le digo, ¿y por qué Luis Fabre se queda, después de terminar las elecciones, Sí. asesorando no a un candidato, a un gobierno? Le digo, eso, ¿por qué es eso, no? Dice, personalmente, yo he sido partícipe de una conversación con Nadine y Ollanta, donde le dijimos que era peligroso que se contratara a Luis Fabre como el responsable de la campaña electoral, el asesoramiento. ¿Por qué? Porque había muchos indicios que Luis Fabre era parte de un aparato político electoral de asesoramiento a candidatos presidenciales en América Latina y que respondían a intereses de, los nombró, no recuerdo su nombre, uno de ellos era Odebrecht, pero nombró otras cosas, que para ellos eran conocidos, las cuatro hermanas, las cuatro... Las cuatro hermanas son Odebrecht, OAS, Camargo, Correa, las empresas brasileras de construcción. Bueno, eso, esas cosas de asesoramiento electoral tenía su contrapartida posterior para favorecer a empresas. O sea, es como que venía en paquete la relación de Fabre con las empresas brasileras, algo así. Sí. Y gasoducto sur peruano. Bueno, y el gasoducto sur peruano es un proyecto mucho más ambicioso, o sea, es un ducto más amplio, tiene una visión de abastecimiento de todo el sur de los nudos energéticos que... El gasoducto de Odebrecht empezó oficialmente con la aprobación de esta ley el 22 de diciembre del 2012, propuesta por el escudero de Nadine, Teófilo Gamarra, y por el Ejecutivo. De acuerdo a un colaborador eficaz, la ley fue promovida realmente por Nadine Heredia. En diciembre del 2012, la señora Nadine Heredia le pide a la bancada nacionalista que aprobaran la Ley de Seguridad Energética, porque esta ley era la base legal para modificar el proyecto inicial que se llamaba Kuntur, en lo que se licitó luego en junio del 2014. De las líneas de esa ley saldría el famoso cargo por afianzamiento de la seguridad energética, que nos cobran con ese nombre todos los meses a todos los peruanos que pagamos un recibo de luz. El pago garantizaría sí o sí el futuro negocio de Odebrecht. ¿De dónde se tomaba esa plata para darle a Odebrecht tus ingresos garantizados? De la tuya, de la mía y de los que nos están viendo, es decir, de todos los consumidores eléctricos. Lo del recibo de luz. Así es. ¿Cuánto en millones de dólares era ese famoso ingreso garantizado que yo le voy a dar a Odebrecht, haya o no haya gas? Número. A 912 le tienes que restar los ingresos que genera el gasoducto. Pero digamos, así fuera la mitad. Ya, digamos 450, multiplícalo por 30. O sea, era anual.
anual durante todo el periodo de la concesión. El hecho es que en nuestras tarifas de electricidad se nos va a cobrar 1 o 2% más cada año. ¿Y por qué ahora tiene que ser financiado esto en las tarifas? Bueno, na verdade, las tarifas no financian, las tarifas garantizan. O sea, hay un sistema de garantía que permite que mientras no se tenga contratado el transporte a través del ducto, permite que usted vaya y financie el gasoducto mientras avanza con todo el proceso de contratación. O sea que sí financia. El dinero que se recauda ahí va al proyecto. Las garantías son usadas para poder respaldar el proyecto. En mayo del 2014, para elegir al futuro ganador Odebrecht, Proinversión nombró a un comité integrado por 3 personas. De esas 3 personas, hoy sabemos que la tercera, María del Rosario Patiño Marca, de acuerdo a la versión del colaborador eficaz, era una especie de topo de Nadine Heredia Alarcón. También debo señalar que la propuesta de la designación de un miembro del comité, esto es, de la señora María del Rosario Patiño, en el año 2013, fue por parte de la señora Nadine Heredia, siendo que la misma señora Heredia me lo cuenta, ya que dicho miembro, como ella lo dijo, era sus ojos y sus oídos dentro del comité. Sabemos también por el segundo miembro de esa comisión que Heredia participaba de las reuniones en Palacio por el gasoducto. Fuimos llamados a Palacio un poco para arrancar el proyecto. Y ahí el presidente Humala nos hizo una invocación de la importancia que tenía el proyecto para el desarrollo del país, y efectivamente estuvo la primera dama acompañando a ese evento, ¿no? Y hizo algunas preguntas de tipo muy general. Y sabemos finalmente que Edgar Ramírez Cadenillas, el presidente del comité y principal investigado, trabajó anteriormente para Odebrecht y fue puesto en esa posición por Jorge Barata Simoes, el mandamás de Odebrecht en el Perú. Se decide cambiar al presidente del comité del proyecto Gasoducto del Sur Peruano a pedido de Jorge Barata Simoes y ponen otra vez a pedido de Odebrecht al señor Edgar Ramírez Cadenillas, quien era de confianza de Odebrecht. Las relaciones que empezaron en aquel 2010 se cosecharon durante el concurso. El señor Jorge Barata Simoes, quien coordinaba con Nadine Heredia en el año 2013, siendo que cuando tenía cualquier obstáculo con el personal a cargo del proyecto Gasoducto del Sur Peruano en Proinversión, Nadine Heredia era la encargada de destrabar cualquier obstáculo. El lunes 30 de junio del 2014, el comité de Edgar Ramírez Cadenillas le otorgó la buena pro de la concesión del gasoducto a Odebrecht en consorcio. El otro consorcio competidor fue, de acuerdo a una sentencia del Poder Judicial, indebidamente descalificado. El consorcio descalificado, por cierto, ofrecía una propuesta $136 millones menos que Odebrecht. Proinversión ha conducido todos los procesos con mucha transparencia, con mucha tranquilidad, y no podía ser distinto, porque no podemos comprometer una inversión de este grado de magnitud si no estamos tranquilos y seguros de que el proceso ha sido bien conducido. Es posible pensar, después de toda esta historia, que Odebrecht no metió su clave ingrediente negro para ganar la concesión. El gasoducto, supuestamente coordinado por Barata y Heredia, estuvo ausente de coimas. Si no había tanta demanda en el sur para ese tubo, y si no había oferta tampoco, porque tampoco sabemos si hay gas para ese tubo, ¿por qué el Estado, en el gobierno de Humala Heredia, firmaría un contrato así? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Yo personalmente opino
que las probabilidades de que no haya habido corrupción en el gasoducto son prácticamente nulas. Tanto en el otorgamiento de la buena pro como en la firma en Palacio del contrato, aparece el superintendente de Odebrecht en el Perú, el hombre que hoy sabe todo y dio la orden para aceitar a los que había que aceitar en el país, Jorge Barata. Con el gasoducto en curso, cayó la Contraloría a denunciar perjuicio al Estado y a poner el dedo en la llaga. No había gas suficiente, ni probado para ellos, ni demanda para un tubo de esa magnitud. Con certeza sabemos que va a haber gas para ese gasoducto del sur, ¿sí o no? No existe por lo menos certeza de que pueda asegurarse con la cantidad de gas que se requeriría para que tenga éxito este proyecto. Y tienes una segunda etapa que debería haberse preocupado por confirmar las reservas antes de tomar una decisión de iniciar el proyecto de gasoducto, ¿no? Y en este caso no se tenían esas confirmaciones. Sin confirmaciones, ¿cómo se inicia un proyecto constructivo de tubos enormes? No se puede iniciar el proyecto. Mi opinión es que tiene que haber habido otro interés. Son 7.000 millones, prácticamente hay un negocio especulativo en base a cantidades de gas que no existen todavía probadas, que no son reservas certificadas. Si no había suficiente gas, se construía un elefante blanco, del cual solamente ganaría Odebrecht con los llamados mecanismos de ingresos garantizados de la ley de Nadine Heredia y la plata de nuestros recibos. ¿Cómo es posible que un contrato de esa manera haya sido aplaudido, haya sido apoyado, le hayan echado vivas, ¿no? Un contrato así con Odebrecht. Unos por ignorancia, que la mayoría, otros por interés. Si tú compras miles de millones de dólares en bienes y servicios, tienes cientos de defensores, centenares de ayayeros, docenas de sicarios mediáticos que te defienden. Está hablando de Odebrecht. Pero por supuesto, entonces ellos revientan cohetes a lo que hace Odebrecht. Solo el estallido del escándalo Lavallato en Brasil detuvo a los bancos y fondos en prestarle a Odebrecht dinero, con su jefe máximo Marcelo preso. Ollanta Humala le vendió el sueño del gasoducto del sur a los ciudadanos de Arequipa, Cusco, sin saber exactamente si había o no había gas. Sin saber si había o no había, no. Porque hay declaraciones del ministro de Energía y Minas que sabía que había 2 TCFs informados por los brasileños de manera oficial, una de sus visitas a Brasil. O sea, peor, sabiendo que no había suficiente. Yo creo que sí. Sí. Sin fondos ni préstamos que acrediten que construirá, es decir, sin el llamado cierre financiero, el Estado debía cancelar el contrato, pero el gobierno, también de Humala, en su recta final, no lo hizo. Este es el contrato de concesión del gasoducto del sur. El llamado cierre financiero para Odebrecht debía llegar a los 20 meses de firmado el contrato. Así lo dice. Cierre financiero a más tardar a los 20 meses. Es decir, exactamente en abril del 2016, el año pasado, en esa fecha precisa, Humala pudo cancelar el contrato, no perder más tiempo y no alargar la muerte. Pero no lo hizo. El contrato dice: en caso el concesionario no logre acreditar el cumplimiento de esa obligación por causas que no sean imputables al propio concesionario, el concedente podrá ampliar el plazo establecido por 6 meses. Es obvio que cuando llegó a abril del 2016, el primer plazo para el cierre financiero, las causas para no lograr ese financiamiento sí eran imputables a la crisis penal que sufría Odebrecht. Pero el gobierno humalista igual les dio 6 meses más de aire
a su amigo Jorge Barata Simoes. PPK, felizmente, no dio más plazo y todo ha terminado. Pagando lo que hay que pagar, se debe recomenzar con un concurso honrado y con un contrato correcto, con los pies sobre la tierra, en beneficio de los ciudadanos del sur. Como la concesión del peaje, solo Odebrecht, acompañado por la pareja gobernante anterior, pudo burlarse y doblegar así al Estado peruano. Pronto aparecerá con color verde el porqué y el cómo. Si algo queda clarísimo es que todos los sobornos eran una especie de segunda parte luego de que se lograba establecer estas relaciones políticas que se iniciaban, por supuesto, con todos estos apoyos en campaña que desde ahí ya venía con dinero sucio. No hay que olvidarse incluso que uno de los publicistas brasileros, João Santana, que estuvo detrás de la campaña de Lula, detrás de la campaña de Dilma Rousseff, y que a través de la consultora FX incluso se habría producido este envío de Fabre a Perú, hoy está preso y sumamente comprometido precisamente con todas esas campañas que desde ya se veían pues bastante malolientes. Sobre el tema del gasoducto, mañana es la fecha en que el Estado comunicará ya oficialmente la cancelación del proyecto y lo que cabe es simplemente ejecutar la carta fianza, que era pues la garantía de ejecución de obra que ascendería a 230 millones de dólares y lo va a tener que hacer el consorcio, en este caso pues las tres empresas que forman parte de este consorcio, Enagás, Graña Montero y Odebrecht, los que tendrán que cerrar además toda la operación, liquidar al personal, dicen que son como 3.000 personas, pagar proveedores, cierre financiero, cierre administrativo, etcétera, etcétera. Pero ahí no queda todo. Luego de la cancelación, el Estado tendrá que ver la subasta nuevamente de este gran, pero gran proyecto que, como decíamos, costaba 7.000 millones de dólares, pero que garanticen pues esta vez que hay tanto la oferta, o sea, reserva de gas, así como también una demanda probada. Y